Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Nótese aquí como hubo un nuevo día, pero no sabemos cuánto tiempo pasó después de la primera prueba, ya que probablemente pasó un año entero. Como insinúa, por ejemplo, el Tagur, era el momento de la expiación anual, el cual, de ser así, debe de haber sido por lo menos de un año entero posterior al anterior. Y durante ese periodo, la paciencia y también la resignación de Job tuvieron campo suficiente para manifestarse. Esta aparición de los hijos de Dios y Satanás debe de entenderse metafóricamente. No podría haber nada real en él, pero está destinado a instruirnos en la doctrina de la existencia de buenos y malos espíritus, que Satanás persigue al hombre con una enemistad implacable y que no puede dañar a nadie, ni en su persona ni en sus bienes, sino con el permiso especial de Dios, y que es Dios el que le da el permiso solo cuando se propone anularlo para la mayor manifestación de la propia gloria y el mayor bien de sus seguidores tentados. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Nótese aquí que en el hebreo el lugar de, es decir, de dónde, como también señala Job 1:7, aquí tenemos una expresión semejante en el hebreo que significa hasta, como señala también Gesenius. Este tipo de pequeñas variaciones son también frecuentes en las repeticiones de los salmos, y hemos visto ya un ejemplo en Job capítulo 1 en el intercambio entre el más y hasta. Nótese que tras la respuesta general de Satanás, Yahvé sigue preguntando de un modo más concreto. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistates contra él para que lo arruinara sin causa. Note que, según eso, en medio de todos los sufrimientos anteriores, Job ha preservado y probado su integridad. Y note que fuera del libro de Job solo aparece, por ejemplo, en Proverbios capítulo 11 y versículo 3, donde dice que la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. De manera que así Job aparece como varón perfecto. Pues bien, por la forma de utilizar aquí el verbo en futuro consecutivo, se puede sacar la siguiente conclusión, y es que no existía razón anterior para el daño que, siguiendo a Satanás, Dios había realizado contra Job. Pero, a diferencia de lo que piensa Umbreit, cuando dice en el hebreo el instigador, no significa, por otro lado, pervertir, en cuyo caso implicaría un antropomorfismo casi blasfemo, sino instigare, es decir, mover a generalmente a lo malo, como en el primer libro de Crónicas, capítulo 21 y versículo 1, donde dice: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Note que aquí no hallamos ciertamente antes lo que pudiéramos llamar un impulso
antropopático, es decir, un movimiento de Satanás para que Yahvé pruebe a Job de una manera muy dolorosa. Con toda intención, el autor escoge esta fuente de expresiones cuando dice en el hebreo el instigador. Note que ellas muestran que la intención de Satanás, que sigue sospechando de Job, va más allá de los límites del poder que Dios ha dado a Satanás sobre Job, ya que Satanás sigue negando aún aquí lo que Yahvé afirma. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Note que dice aquí piel por piel. El propósito de estas palabras es bien claro, que era de merecer a Job y disminuir el honor y la alabanza que Dios le dio, fingiendo que no había hecho nada más de lo que los hombres más insignificantes y comunes hacen por la ley de la autopreservación. Y también es igualmente claro que este era un discurso proverbial, entonces en uso, para denotar el gran valor en que se tiene la vida. Tanto para conservarla un hombre dejaría que le arrancaran hasta la piel. También puede significar que un hombre con el fin de salvar su vida aceptaría voluntariamente ser despojado de todas sus propiedades. Pero las palabras en hebreo aquí traducidas por su vida más bien deberían de traducirse por su persona, ya que la cuestión no era acerca de su vida, que Satanás no tuvo el descaro de desear, ni en verdad tampoco podría hacerle la prueba, quitándole la vida, si mantendría firme su integridad, sino hiriéndolo en sus huesos y también en su carne. Y Satanás, con estas palabras, está aquí insinuando que el dolor corporal severo era mucho más doloroso para la naturaleza humana, y que Job lo soportaría con menos paciencia que cualquier calamidad externa que no afectara a su propia persona. Es como si él hubiera dicho: por más caros que sean para él los bienes, los sirvientes o los hijos de un hombre, su propia persona es aún más querida, y viendo que Job todavía no tiene dolor en su cuerpo y no está en peligro de perder su vida, su constancia no debe jactarse, ni tampoco el mantener firme su integridad en medio de sus pérdidas, ni tampoco su paciencia bajo ellas. Es una evidencia de su piedad sincera y generosa. Pero estas cosas son más bien efecto del mero amor propio, ya que se contenta con la pérdida de su patrimonio y hasta también de sus hijos, con tal de que duerma en una piel entera, y está muy complacido de que acepte estos como rescate en su lugar. Note que no es la verdadera paciencia lo que hace parecer que lleva a sus problemas con tanta sumisión, sino más bien la política para que de esta manera pueda apaciguar tu ira en contra de él y también prevenir esas nuevas plagas que, por su hipocresía, teme que tú de otro modo harías traer sobre su cuerpo. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Está diciendo aquí, pero toca su hueso y su carne. Es decir, golpéalo, no levemente, sino en lo vivo, es decir, en los huesos y en la médula, para que sienta el dolor y también la angustia de verdad, y te maldecirá en tu misma cara. Es decir que blasfemaría abiertamente y audazmente, y lo haría también en cuanto a tus perfecciones, y reprochará las dispensaciones de tu providencia, y así abandonará su integridad. Nótese que Satanás, él sabía, y lo encontramos nosotros también por experiencia, que nada tiene mayor tendencia a perturbar la mente
y poner sus pasiones en desorden que el dolor agudo y la enfermedad del cuerpo. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dice que el Señor dijo: He aquí, él está en tu mano. Es decir, te doy permiso para probarlo aún de esta manera. Es como si le dijese: haz lo peor que puedas con él, aflígelo con lo máximo de tu poder, pero salva su vida, es decir, no intentes quitarle lo que no permitiré que hagas. Note que Dios tenía reservada misericordia para Job después de esta prueba y por lo tanto debía de sobrevivir, y por mucho que esté afligida su vida, debe serle dada por botín. Téngase en cuenta que si Dios no encadenara al león rugiente, cuán pronto él nos devoraría. En la medida en que permita que la ira de Satanás y de los hombres inicuos proceda contra su pueblo, hará que se convierta en su propia alabanza y en la de ellos, y además reprimirá el resto de ella. Job, a ser así calumniado y afligido por Satanás, era también un tipo de Cristo, cuyo talón a esa serpiente infernal se le permitió magullar, tocar aún sus huesos y su carne, y también su vida, porque al morir iba a hacer lo que Job no podía hacer, era destruir al que tenía el poder de la muerte. Continuaron con el versículo 7, donde dice: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice que Satanás salió de la presencia del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 41 nos dice: Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Partieron como de la presencia del consejo, es decir, del consejo, e hirió a Job con bilis dolorosas y con una úlcera fétida o inflamación maligna, como dice la Biblia de los 70, brotando y extendiéndose por todo su cuerpo. Note que las bilis al parecer eran como las infligidas a los egipcios, que se expresan con la misma palabra y amenazaron a los israelitas apóstatas. Deuteronomios, capítulo 28 y versículo 27, dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Por lo cual, nótese que se hizo repugnante para sí mismo y también para sus parientes más cercanos, y lleno de dolores devoradores en su cuerpo, y no menos tormentos y angustias en su mente. Como dice, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, es decir, todas las partes exteriores de su cuerpo, su lengua. Por otro lado, el profesor Poole comenta y dice que perdonó para que fuera capaz de pronunciar esas blasfemias contra Dios que Satanás deseaba y esperaba que pronunciara. Un furúnculo, cuando se acumula, es muy angustiante y le da al hombre abundancia de dolor y también de inquietud. Ahora bien, ¿en qué condición estaba Job entonces? Que tenía bilis por todo el cuerpo y ninguna parte estaba libre, y éstas estaban además inflamadas de un calor tan rabioso como Satanás podía hacérselo. Si en algún momento sufrimos dolores y también molestias dolorosas, no nos creamos de lo que Dios ha tratado algunas veces con los mejores de sus santos y siervos. No sabemos hasta qué punto Satanás puede tener una mano con el permiso de Dios en las enfermedades que afligen a la humanidad, especialmente a los hijos de Dios,
¿O qué infecciones pueden propagar ese príncipe del aire? ¿Qué inflamaciones pueden salir de esa serpiente de fuego? Leemos de uno a quien había atado durante muchos años. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3 y versículo 11 dice: «Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar». Nótese que si Dios le permitiera tener su voluntad en contra de nosotros, pronto Satanás haría muy miserables a los mejores y más valientes de nosotros. Es una buena observación juiciosa de Dr. Mede aquí, ya que dice que no es Job mismo o sus amigos, sino el autor del libro quien atribuye sus calamidades a Satanás, porque la intención de este escritor parece haber sido mostrar mediante un ejemplo sorprendente que el mundo está gobernado por la providencia de Dios, y cómo los santos ángeles, de cuyo ministerio Dios se sirve en la distribución de sus abundantes dones, ejecuta puntualmente todo su mandato. Así Satanás mismo con sus agentes están bajo el poder de Dios y no pueden infligir ningún mal a la humanidad sin el permiso de Dios. Continuar con el versículo 8, donde dice: «Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza». Nótese el estado de Job. Vemos que sus hijos y sirvientes estaban todos ya muertos. Su esposa era por otro lado poco amable, y ninguno de aquellos con quienes se había hecho amigo anteriormente tenía tanto sentido de honor y gratitud como para atenderlo en su angustia, como por ejemplo proporcionarle ropa de lino o echarle una mano, limpiar o vendar sus llagas supurantes, ya sea porque la enfermedad era repugnante y también ofensiva, o porque la consideraban infecciosa. Así pues, privado por tanto de todo alivio, cogió lo que tenía a mano, es decir, un trozo de una vasija rota o de una teja para exprimir o quitar la materia purulenta que estaba debajo de sus úlceras o fluía de ellas, y fue la gran causa de su dolor, o también pudiera ser para frotarlos y aliviar así el picazón, que a medida que comenzaron a apagarse, probablemente se hizo intolerable. Por otro lado, en cuanto a esto, la palabra hebrea aquí usada, que se traduce es como repararse a sí mismo. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia, pero se dice que se usa con frecuencia en caldeo y árabe en el sentido de arrancar la corteza de las hojas de los árboles, y aquí se traduce por la Biblia de los 70 para limpiar o limpiar la materia corrupta, cuando dice que se sentó entre las cenizas, es decir, sobre el muladar, fuera de la ciudad, ya que aquí encontraría fácilmente en los tiestos a la mano, pero sin embargo ninguna ropa de lino limpia y suave, y mucho menos ungüento o ungüentos o en platos propios para la curación de sus llagas. Pero también es probable que si hubiera tenido tales cosas a la mano, no la hubiera usado, porque así como se sentó en este lugar, es decir, en polvo y ceniza, como solían hacerlo los dolientes, humillándose bajo la poderosa mano de Dios, así también el mismo espíritu de abajamiento y humillación había declinado todas las cosas que tenían sabor, por ejemplo, de ternura y delicadeza, y todavía he usado su tiesto. Y voy concluyendo con esto. Nótese que Satanás por lo general siempre analiza al hombre y también a la mujer, y lo hace correctamente, y si él encuentra
nótese esto, si él encuentra una rajadura en nuestra armadura, es decir, un punto débil, él puede hallar aquello que es para nosotros el talón de Aquiles y también pueda encontrar en nosotros esa debilidad. Ya que cuando nos enfrentamos a las cosas más básicas, entonces nos derrumbamos. Pero nótese que el cristiano y la cristiana, es decir, el seguidor de Cristo, sabe que Dios ha dicho que Él no va a permitir que nos alcance ninguna tentación por medio de la cual vayamos a ser completamente derrotados. Él siempre, junto con la tentación, nos dará una manera de escape, ya que Él, es decir, Dios, no nos dejará soportar más de lo que podamos aguantar. Y eso es lo que debemos de reconocer cuando nos hallamos en dichas situaciones. Pero por otro lado, nótese que este hombre Job, por supuesto, está siendo tentado, es decir, está siendo probado en cada parte de su propia vida. Y en realidad, lo que Satanás está tratando de hacer es quebrantarle, humillarle de tal manera que niegue a Dios. Note que este hombre, Job, ha perdido todas sus finanzas, ha perdido también a su familia, y ahora su cuerpo físico está bajo el ataque de Satanás. Téngase en cuenta que no hay aparentemente ninguna explicación humana para los problemas de Job. Y note que no es un castigo por algún pecado, y no tiene sentido si uno no comprende bien lo que está ocurriendo. Y es que por esta razón, precisamente por lo cual Dios nos da este comienzo del libro de Job, para que podamos así entender. Ya que ahora lo que está ocurriendo en la vida de Job es por un propósito digno y elevado. Había una razón lo suficientemente buena en los consejos internos de Dios, y cuando se reúnen todos los aspectos, cuando se consideran todas las facetas, se puede apreciar que Dios tenía un propósito. Y era por otro lado también la disciplina. Es como el padre que estaba disciplinando a su hijito y le dice al pequeño: esto me duele más a mí que a ti. Téngase en cuenta que era bueno para Job, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus pensamientos tampoco son nuestros pensamientos. Es por eso que llegó el día cuando Job se dio cuenta que algo bueno estaba saliendo de esta experiencia suya. Pero sin embargo él no podía comprender esto cuando comenzó. Por tanto debe de considerarse que el carácter de Dios había sido atacado por Satanás. Ahora bien, podemos imaginar lo que esas criaturas en el cielo, esas inteligencias creadas por Dios, los hijos de Dios, como se le llama aquí, podían estar pensando cuando escuchaban que Satanás estaba echando esa difamación en contra de Dios. Lo que trataba de establecer Satanás era: tú no eres digno de ser amado, le decía. Tú tienes que pagarle a Job para que te ame y te sirva. Es decir, que Dios tenía que comprar, de alguna manera, a la gente para que le ame. También se debe de entender y establecer que Dios es bueno. Y también Dios es misericordioso. Y nosotros nos gozamos en su bondad, pero cuando estamos bajo tentación, bajo prueba, allí es cuando demostramos lo que verdaderamente somos. La luz es para la oscuridad, y Él nos coloca en la oscuridad para que brille la luz. Dios nunca ha prometido a ninguno de sus hijos que ellos tendrían una vida fácil. Por el contrario, Él prometió dificultades en el porvenir, y eso es algo muy difícil también de expresar. También es muy difícil para nosotros, para los creyentes, el doblegarnos bajo la poderosa mano del Dios Todopoderoso.
Amigo y amiga oyente, como he dicho, Satanás por lo general siempre analiza al hombre y a la mujer y lo suele hacer muy, pero que muy bien, ya que él sabe siempre, en cada momento, cuál es el punto más débil del hombre y de la mujer, ya que una de sus especialidades es implantar el desánimo y también el desinterés cuando alguien empieza, por ejemplo, a leer o escuchar la palabra de Dios, trayendo por otro lado a la mente de esa persona un sinfín de cosas que debe de hacer y hacerlo rápidamente, urgentemente, aunque ya no te acuerdes de esas cosas que tenías que hacer. Amigo y amiga oyente, el mayor privilegio y también placer que puede tener una persona es, primeramente, aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Y en segundo lugar, es servirle por amor a lo que Él ya hizo por mí. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga oyente, si todavía no está en Cristo Jesús, si aún todavía no le has invitado a que venga a tu vida, a tu corazón, no dudes más. Acéptalo, porque dice la palabra de Dios, como acabo de leer, que Dios amó al mundo y lo amó dando a su Hijo unigénito en sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Así que, si tú aceptas el don de Dios, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, pues yo te invito ahora a que repitas conmigo esta oración de fe. Si nunca antes la has hecho, repite y di: Dios eterno, vengo ante tu presencia por primera vez, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todo el mal que he hecho. Me arrepiento de ello. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.